Fue un honor mediar esta mesa tan importante y con representantes tan distintos. Llamo entonces al presidente de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, señor Gastón Arizpe, y aprovecho para dejar la última pregunta que es direccionada a la Comisión. Presidente Gastón, ¿cómo se pueden mandar las denuncias de atropello a los derechos humanos al Parlamento del Mercosur? Gracias. Bien, buena pregunta, Alexander, porque hay canales en el Parlasur, hay correos electrónicos, está el portal, pero es cierto que la Comisión de Derechos Humanos debería tener mecanismos más directos con la ciudadanía, para lo cual deberíamos con la Comisión ponernos a trabajar en mecanismos propios para que haya atención de demandas ciudadanas. En el caso de Bolivia va a ser necesario porque es probable que la simultaneidad con la información que requiere estar encima del proceso electoral nos obligue a tener mejores métodos. Así que habrá que pensarlo junto con el observatorio, y habrá que trabajar con el Parlamento para que con el portal que tiene el Parlamento, trabajado por la Comisión de Prensa y con el Rafa Reis y todos, nos habiliten a que la Comisión de Derechos Humanos tenga un mecanismo directo y a partir de ese soporte comunicacional, por ejemplo, tengamos mejores mecanismos. Así que me parece que es una muy buena pregunta, necesaria para los tiempos que corren, no solamente en el caso de Bolivia, sino todo el proceso político latinoamericano. No solamente vamos a tener problemas de nuestro ámbito, el ámbito del Mercosur, sino que naturalmente va a requerirse intervención, acompañamiento, como hoy nos planteó Pamela, para el caso de las elecciones de Ecuador también. No es la primera vez que aparecen casos de Ecuador, nos han aparecido también casos de Colombia, detenidos, muertos, y bueno, violaciones a los derechos humanos de movimiento campesino. Hay que tener mecanismos más ágiles que llegar a través de algún compañero, un militante, un activista, un organismo de derechos humanos, alguien que nos mande algo. Además de eso, que es lo que hacemos naturalmente, tiene que haber un canal. Así que me parece bueno y necesaria la pregunta. Lo vamos a resolver con la estructura del Parlasur, digamos, porque requiere el compromiso del conjunto del Parlamento, que de hecho lo tienen porque esta actividad lo estamos haciendo con todos. Bueno, muchas gracias. Agradezco también la presencia de los demás, del señor Paulo Abrão, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la señora Mónica González, eurodiputada, aquí representante del Parlamento Europeo, también de la señora Pamela Aguirre, diputada, aquí representando los parlamentarios del Parlamento Andino, y el doctor Eduardo Chiliquinga, secretario general del Parlamento Andino. Y por parte del Parlamento de Mercosur, también agradezco la presencia de la señora Cecilia Brito, jefa de la delegación de la República Argentina ante el Parlamento del Mercosur, de la señora Benita Díaz, jefa de la delegación del Estado Plurinacional de Bolivia ante el Parlamento del Mercosur, del senador Humberto Costa, representante de la delegación de la República Federativa de Brasil ante el Palasur, del señor Ricardo Canese, parlamentario paraguayo, representante de la delegación de la República del Paraguay ante el Palasur, y del señor diputado parlamentario Oscar Ronderos, jefe de la delegación de la República Bolivariana de Venezuela ante el Parlamento del Mercosur. Bueno, entonces muchas gracias, y así terminamos más esta mesa, la mesa número 4. Gracias a todos, y luego más vamos a hacer el cierre con la presencia de los presidentes Gastón Arizpe de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos y con el presidente del Parlamento del Mercosur, parlamentario Oscar Laborde. Muchas gracias a todos y nos acompañen en las redes. Gracias. Bueno, la verdad,
Alexandre, tenés voz de locutor, tenés una dicción y una capacidad de articular una mesa de trabajo como pocos he visto, así que te agradezco mucho no solamente este momento, porque has sido coprotagonista desde el observatorio, como director ejecutivo del Observatorio de la Democracia, en la construcción de esta actividad. Y bueno, eso muestra también lo profesional del ámbito que llevan adelante desde el observatorio. Yo le voy a pedir a Ana, mientras tanto, y a Mariela que vayan ubicándolo a Oscar Laborde, porque como terminó un poco antes, o va a terminar un poquitito antes, porque nos comimos el break, que es ese espacio que era para la comida, nos está quedando justito un rato antes el cierre, ese mismo espacio. Así que hacer algunas consideraciones a modo de cierre, ha sido muy rico, la verdad. Aquí se han expresado, como dice la nota que ya está circulando del ámbito de prensa en el portal del Parlasur, que se han expresado una enorme cantidad de sectores políticos de la política de América Latina, de Sudamérica, pero sumando además aquí teniendo en cuenta además del Parlasur o del ámbito del Mercosur, al Parlamento Andino, al Parlacén y a miembros de Europa, del Parlamento Europeo, digamos que ha sido enorme la participación. Aquí habló, por ejemplo, el Frente Guazú de Paraguay, hubo miembros de Cambiemos de la Argentina, del Frente de Todos, como, bueno, pertenecemos algunos en mi caso. Estuvo el Partido de los Trabajadores de Brasil, el PSOL, hubo representación uruguaya del Frente Amplio, hubo en Venezuela representación de la oposición al gobierno de Maduro, que lo expresó una posición claramente, no solamente Rondero, sino Denis también, cuando le tocó intervenir, coordinando una comisión. Hubo representación de Bolivia, de distintos partidos. El caso de Bolivia es muy notorio porque además del MAS, que bueno, tuvo sus representantes, también hubo representantes del Partido Demócrata Cristiano, representantes de la Unión Democrática, que bueno, pertenecen a la coalición política del gobierno actual. A esta reunión invitamos y trabajamos para invitar hasta Yanine Áñez, la presidenta, ¿cómo es? La presidenta temporaria actual, porque también nos parecía que había que escuchar todas las voces y, por supuesto, queríamos también, si soñamos con tener un debate presidencial en algún momento. No pudimos tener a todos los candidatos porque, bueno, era un compromiso muy alto para todos los candidatos y también para nosotros nos hubiera gustado. Pero es cierto que la representación amplia de la política boliviana merece una lectura política importante. Nosotros decíamos algo así como que había que quedar prendidos de la palabra, porque con la invitación a toda la institucionalidad boliviana pretendíamos el compromiso expreso de todos los actores en trabajar las garantías del proceso electoral actual, que es el gran triunfo que podemos tener de aquí en más. Porque, bueno, es cierto que hay un pasado que analizaremos inmediatamente y que fue por varios planteado como necesario. Muchos de los que intervinieron plantearon que había que pensar todo lo que se perdió, todo lo que sucedió como parte de una memoria completa, de una pantalla completa de la película de Bolivia. Así que
pero es cierto que nosotros pretendíamos ganar las elecciones. Ganar las elecciones era llegar a las elecciones, porque la verdad que durante todo este ciclo hubo una lectura de que podíamos no llegar al proceso electoral, de que podía haber interrupción permanente del ciclo electoral y para siempre o por un tiempo hasta que la sociedad decida lo contrario en la puesta en marcha de rebeliones y movilizaciones, y podría haber sucedido, hay algunas lecturas que dicen que en algún momento de los bloqueos y cortes de ruta que se generaron desde los movimientos sociales y la Central Obrera Boliviana, hubo una decisión de hierro, y esa decisión de hierro fue establecer por métodos constitucionales nuevamente una fecha, que fue la del 18, que es la que está vigente actualmente. Así que para nosotros esos son pequeños triunfos, porque las sociedades van y vienen como olas, avanzan y retroceden, y en ese haber retrocedido durante todo este periodo, hasta llegar a lo que hoy me animé a decir o considerar, como hicieron muchos, democracias mínimas, ahora esperamos poder generar mejores mecanismos democráticos, más participativos, porque la democracia no solo es votar. En esto hay algunos matices en las discusiones que se plantearon entre los que intervinieron, sino que democracia completa, dijo Canese, es no solamente votar, sino también alcanzar la justicia social y mecanismos de participación que hagan que la democracia sea verdaderamente participativa. La democracia representativa pareciera tener en todo este tiempo, que es la que conocemos de Occidente, ciertos límites. Hay necesidad de que haya un compromiso, no solamente en la gestión pública, sino también en la vida ciudadana de la comunidad organizada que ejerza mediante su compromiso y su acción una cogestión o una forma de participación para que no sea solamente la democracia la que ejercen solamente los representantes y los representados de vez en cuando votan, sino que haya verdadero ejercicio del derecho de la participación ciudadana. La ciudadanía, la Carta de Ciudadanía, el derecho de ciudadanía está dado por la toma en las manos de la sociedad de cierto poder, que es el poder de gobernar junto a los representantes, de hacerse protagonista. Entonces, estamos en un momento donde la sociedad está debatiendo, no solamente en el ámbito del Mercosur, como en el caso de Bolivia y nuestros otros países, sino estamos viendo el proceso chileno, que está discutiendo la Carta Magna, o estamos viendo también el proceso peruano controvertido, el proceso colombiano, todo el proceso ecuatoriano, que es el que hay que seguir también, como en el caso boliviano. Toda Sudamérica está debatiendo qué hacer con el proceso democrático. Así que yo me animo, luego de haber trabajado para ser, y de hecho lo somos, ecuánimes en las definiciones, porque nos hemos escuchado entre todos, me entiendo que hay un momento que es la de también hacer las propias definiciones de principios. Y bueno, yo quiero suscribir aquello o recordar una frase un poco graciosa y un poco trágica que dice que decía alguien que sabe de todo esto, que lo ha sufrido en carne propia, de que el único país donde no hay golpe de Estado es Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene embajada de Estados Unidos. Entonces, eso que dijo en algún momento Evo Morales, me animo a decir, en este ámbito ecuánime, donde todos tienen su propia posición, Evo Morales tiene razón. Los golpes de Estados en Sudamérica se dan por la intervención de la doctrina Monroe y de su hacedor principal, que busca tener un control de su patio trasero, en este caso Norteamérica, que es el hegemón global, que además en la retroceso en el resto del mundo, porque bueno, hay un nuevo orden internacional en construcción, se ha posicionado fuerte en América Latina, en Sudamérica, en el Caribe en particular,
y allí ha puesto en marcha, en Sudamérica en particular, mecanismos de destituyentes, diríamos, o de democracias mínimas, golpe de Estado blando, guerra de cuarta generación, guerra no cinética. Hay muchas definiciones, pero que, digamos, tienen una cuestión común, que es el lawfare, que aquí se ha mencionado reiteradamente, no solamente para estos procesos, sino que también se ha tomado muy ampliamente para definir otros. Pero en el caso del lawfare, que todos hemos sufrido, vivido en carne propia en cada uno de nuestros países, diría que seguramente muchos de los que estamos acá en estas pantallas y participando de estas reuniones lo hemos vivido en carne propia y de hecho lo vivimos como ciudadanos. Así que ese lawfare, que es la pata mediática, la pata judicial y la pata política combinadas para eliminar al enemigo, al adversario político, que es el enemigo, en términos del otro que tiene odio y que además busca eliminar al adversario, ese lawfare es algo que deberíamos trabajar mucho. Por eso que es un compromiso ya votado en la Comisión de Derechos Humanos y de Ciudadanía y Derechos Humanos, trabajar la cuestión del lawfare, una audiencia pública, trataremos de hacer hasta fin de año de lawfare, que es lo que ya hemos acordado. Así que me quise fortalecer en esta idea de que hay de que hubo un golpe de Estado en Bolivia. Me quise fortalecer también en la idea de que todo lo que estamos acá, todas las fracciones políticas que han hablado en esta reunión, haciendo uso y gala de nuestras propias posiciones políticas, coincidimos en que hay que ganar para adelante, hay que ganar, y todos vamos a ganar con que haya una democracia, por lo menos en su modo, que para algunos es la más restringida, pero, o mejor dicho, la vigente en general en las democracias occidentales, que es la de la participación electoral ciudadana, y que no es poco, es muy importante porque es la forma en que participamos en un proyecto común que es la nación. Así que en esto vamos a ganar todos, que en Bolivia haya buena elección, una elección participativa, democrática, sin restricciones, sin fraude, con garantías, todas las garantías posibles, es un triunfo, va a ser un triunfo de todos los que estuvimos acá en chiquitito, y va a ser sobre todo un triunfo grande del pueblo boliviano, de chiquitito porque es nuestro aporte, lo que hacemos como Comisión de Derechos Humanos, como Parlasur, que es el objetivo, es fortalecer las democracias porque hay otros que las quieren debilitar. Bueno, y los golpes de Estado son eso, porque aquí se ha hablado mucho de golpe de Estado, también hay que ser coherente con lo que dije recién, no todos consideraron en esta reunión que hubo golpe de Estado en Bolivia, y eso estuvo presente y se respeta la posición, pero diríamos que los golpes de Estado tienen como objetivo el saqueo económico, la lucha por los derechos humanos es la lucha contra las consecuencias de ese saqueo de los recursos naturales, de los recursos económicos, de los recursos productivos de los países dependientes. Así que aquí también hay una definición, que es que los países subalternos, dependientes, colonizados, del tercer mundo, digamos, que estamos en un nivel por debajo de la División Internacional del Trabajo, tenemos esta cuestión que es que estamos siempre siendo sometidos o sujetos a la violencia política, porque, bueno, porque hay alguien que gobierna, hay alguien que domina y hay dominados. Esa violencia política tiene que ver con eso. Por eso es un tiempo, éramos un continente de paz y tuvimos un ciclo de paz, y hay que volver a tener un ciclo de paz con que lo consiga quien lo consiga. Si hay fuerzas políticas democráticas que están con estos objetivos, que es el crecimiento económico, la distribución, los derechos sociales, la soberanía, ahí estaremos todos, sea cual fuera el color, pero trabajemos para que haya una democracia completa, participativa, en el caso de Bolivia en particular, para que vuelva a haber estabilidad económica, política y elecciones libres. Así que, bueno, en el caso de Bolivia, digamos, aquí hubo una mención
continua de que es un país indígena y mestizo, con un fuerte arraigo cultural, fuerte en recursos naturales y con una comunidad protagonista. Con lo cual, no es fácil, en el caso de Bolivia, gobernar contra su pueblo. Esto lo ha demostrado a lo largo de cientos de años de historia el pueblo boliviano, y digamos que tampoco es, como dije hace un rato, hoy a la mañana, negocio para las corporaciones, porque, como decía siempre Evo Morales, en la etapa de crecimiento económico hubo oportunidades de negocios para el desarrollo, por ejemplo, de infraestructura, con lo cual, no es un negocio violar la regla de la democracia, sino para aquellos que buscan saquear los recursos naturales. No es, digamos, una iniciativa de sus pueblos, ni de sus sectores empresarios, ni de sus sectores ciudadanos, sino que pareciera ser que hay otros intereses para que se corte no solamente el proceso democrático en Bolivia, sino, digamos, estamos viviendo en toda la región situaciones similares. Lo de Bolivia, lo de Ecuador, es lo de Argentina, es lo de Brasil, es en general, con excepciones, por supuesto, la situación de inestabilidad que se vive en la región. Así que inclusive tiene muchos puntos de contacto con el caso de Venezuela, desde el punto de vista de la injerencia de otros países en la región. Así que, digamos, son solo opiniones y es parte del debate que se ha dado aquí, pero haremos una devolución. Todas las intervenciones las vamos a desgrabar y haremos algún tipo de publicación electrónico, y si pudiéramos impreso, mejor todavía. Tiene que ser el aporte no solamente de las ponencias para el proceso boliviano, sino para los procesos democráticos de la región, porque aquí se han expresado, como dije, muchas fuerzas políticas, fuerzas de verdadera raigambre en Bolivia, las tres bancadas principales de la política boliviana, que tiene además, hasta hace poco tenía 3 candidatos, ahora tiene 2 fuerzas fusionadas en una, y otra fuerza, la otra candidatura competitiva. Entonces, digamos, de las 2 principales. Con lo cual, estamos diciendo que estuvo expresada la política boliviana, y en el caso de Argentina, en el caso de Brasil, en los casos, en Paraguay, estuvo expresada la política también de sus países, de los países. Así que esto yo quiero felicitar, agradecerle primero a todos los participantes, porque estuvimos todo el día, porque nos entregamos una experiencia única, por lo menos en mi caso, y porque hemos escuchado intervenciones, ponencias muy importantes desde el punto de vista teórico y también desde el punto de vista político. La presencia de Paulo Abrao en esta reunión ha sido muy importante y consensuada, porque cuando lo llamamos a Paulo Abrao, era el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y él era a quien teníamos que llamar porque había hecho la veeduría y las observaciones en el proceso boliviano, en el caso de Sencata y Sacaba, pero en el caso de, y también había participado del proceso electoral. Luego, a Paulo lo remueven en una situación rara. Primero, el Consejo de la CIDH se resistió a remover a Paulo Abrao por pedido de el jefe de la OEA, que, bueno, tomó la decisión de sacarlo, y con el tiempo, digamos, suponemos, se cedió a las presiones. Así que yo hablé con el presidente Joel para pedirle que participe. Él me reconoció hace 2 días que era muy nueva la convocatoria. Entonces, bueno, estuvo Paulo Abrao cumpliendo su papel. Así que hemos tenido fuerte representación en la CIDH,
los partidos políticos, decíamos, la Defensoría del Pueblo. El desafío es, bueno, los parlamentos regionales, así que el desafío de quien más es trabajar por el proceso electoral boliviano, los días previos a las elecciones, el día de las elecciones, y como decía Oscar Laborde posteriormente, y también hacer las observaciones y las vedurías en los distintos países que nos toque hacerlo y acompañar como podamos los procesos electorales de otros países de la región andina, y bueno, de otros países que nos planteen este desafío. Por lo demás, no sé si está Oscar Laborde con nosotros para despedir el encuentro, si lo encontramos luego de el pedido que hicimos. Por lo demás, yo tengo la sensación de que hemos hecho entre todos una gran jornada que esperemos sirva a la democracia de Bolivia. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Clarisa, les comunico que no me puedo comunicar con el presidente Oscar Laborde. Interpreto que por una cuestión de horario debe estar en otra reunión, pero no podemos contactarlo. Si usted quiere cerrar, también quiero agradecerle a todos. Él me había dicho que iba a tener otra reunión, así que, bueno, hacemos con el momento de la despedida y de agradecimiento a todos los que estuvieron en la jornada, de más de 20 y tantos expositores. Habría que después contarlos para hacer el cierre estadístico, y a los miles de seguidores que lo hicieron en forma directa a lo largo del día, por las redes sociales, por las varias fanpage, canales de televisión y por fundamentalmente la página de YouTube del Parlamento del Mercosur. Le agradecemos mucho a toda la estructura de trabajadores, técnicos, profesionales, ejecutivos del Parlasur que estuvieron con nosotros codo a codo trabajando todos estos días. Muchas gracias y estamos al servicio de todos y todas. Un abrazo para todos. Gracias, un abrazo para todos. Un abrazo, Fuerza.